Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos, queridos oyentes. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Hoy estamos con la parte número 21 de las mejores historias de Ultratumba. Les tengo una historia muy buena de un autor a la altura de Poe. Así que déjenme presentárselos. Hoy leeremos una historia del gran Ambrose Bierce. Ambrose Winged Bierce, que nació el 24 de junio de 1842 en Maine, Ohio, Estados Unidos. Bierce empleó un estilo distintivo de escritura, especialmente en sus historias. Su estilo a menudo abarca un comienzo abrupto, imágenes oscuras, cargadas de referencias al tiempo, descripciones limitadas, eventos imposibles y el tema de la guerra. En 1913, Bierce viajó a México para adquirir experiencia de primera mano de la Revolución Mexicana. Se rumoreaba que viajaba con tropas rebeldes y no se lo volvió a ver. También fue oficial topógrafo en la Guerra Civil estadounidense y luchó en algunas batallas importantes, convirtiéndose en capitán. Además, como fue herido y volvió de la guerra, fue también periodista en San Francisco. Repasemos algunas de sus obras. Entre sus libros tenemos en 1873 The Fiend's Delight. También tenemos un año después Cobwebs from an Empty School. También The Dance of Death, El incidente del puente del búho, que fue muy conocido, ¿sí? An Occurrence at Owl Creek Bridge, que se hicieron también películas, y algunos otros más. Y cuentos tenemos una lista interminable, como The Haunted Valley, ¿sí? Publicado por primera vez en el Overland Monthly, un periódico que muchos años después daría luz pública las primeras narraciones de Jack London, también otro gran escritor conocido. Una rebelión de los dioses, un habitante de Carcosa, ¿sí? An Inhabitant of Carcosa, La ventana tapiada, ¿sí? The Boarded Window, Chickamauga, The Eyes of the Panther, y así tengo una lista enorme. Todo esto lo estoy viendo de lo que es Wikipedia. Lo menciono para que sepan que lo saco de esa fuente, que debajo muestra una bibliografía bastante extensa y que podemos seguir investigando por nuestra cuenta. Yo les quiero hacer solamente una breve introducción para que cuando leamos la historia sepamos un poquito de quién se trata el autor. Así que vamos directo al cuento. El cuento de hoy se titula Un torbellino. El desinterés era absoluto con respecto al recién llegado de Hardy-Gurdy. El lugar carecía incluso de uno de estos apodos pintorescos y descriptivos, tan corrientes cuando se trata de bautizar un campamento minero, una de cuyas funciones es la de servir de palabra de bienvenida hacia los visitantes. A cualquier otro campamento de los alrededores, tal circunstancia le hubiera valido el sobrenombre de El Acertijo Canoso o el de No Survey, expresión ingenua que para algunos listos equivalía a la española quién sabe. Ni una chispa de interés destacó en el contexto social de Hurdy-Gurdy, lugarejo que añadía a la indiferencia que los californianos sienten por los antecedentes personales un menosprecio autóctono. Eran lejanos los tiempos en que se daba importancia a quien llegaba o a si alguien llegaba. En Hurdy-Gurdy no vivía un alma. 2 años antes, el campamento alardeaba de una bulliciosa población compuesta por 2 o 3 mil varones y no menos de una docena de mujeres.
La mayor parte de los primeros trabajaba seriamente unas cuantas semanas para demostrar, a disgusto de las segundas, el carácter embustero de quien con sus cuentos fantásticos de ricos filones de oro les había llevado hasta allí. En ese trabajo, por cierto, la satisfacción mental era tan mínima como las ganancias pecuniarias, puesto que una bala salida de la pistola de un ciudadano patriótico había puesto ya a este caballero fantasioso al abrigo de toda crítica, 3 días después de la apertura del campamento. A pesar de todo, este engaño tenía un cierto fundamento, y fueron muchos los que pasaron allí un tiempo considerable, aunque ya nadie quedaba ahora en Hurdy-Gurdy. Mas dejaron allí abundante evidencia de su estadía. Desde el punto en el que el Injun Creek desemboca en el río San Juan Smith, a ambas orillas del primero, y hasta alcanzar el cañón de donde emerge, se extendía una doble hilera de cabañas abandonadas que parecían estar a punto de derrumbarse una en brazos de otra, llorando su soledad. Aparecían esparcidas en aproximadamente igual número sobre la ladera y se posaban en las alturas, desde donde se inclinaban hacia adelante a fin de tener una buena panorámica de aquel escenario. La mayor parte de estas habitaciones, como si el hambre se hubiera abatido sobre ellas, estaban reducidas al estado de puros esqueletos, de los que colgaban mugrientos retazos de algo que hubiera podido ser piel, pero que en realidad era lona. Hasta el valle mismo, hendido y acuchillado por pico y pala, era feo. Largas y curvas canalizaciones descendientes se apoyaban aquí y allí sobre empinados caballetes y cubrían torpemente los espacios entre estaca y estaca. Todo el paisaje presentaba el aspecto desapacible y repulsivo de abandono, que en las regiones nuevas sustituye a la gracia solemne de las ruinas desgastadas por el tiempo. Donde quedaba algún claro del terreno primitivo, surgía una exuberante vegetación de hierbas y zarzales, entre las que el visitante curioso podía obtener innumerables reliquias de la prístina gloria del campamento. Alguna que otra bota cubierta de moho verde y rebosante de hojas putrefactas, un viejo sombrero de fieltro, jirones de una camisa de franela, latas de sardinas inhumanamente mutiladas y una sorprendente abundancia de botellas negras distribuidas por todas partes con una imparcialidad verdaderamente cristiana. El hombre que había redescubierto a Hurdy-Gurdy no se sentía inclinado a examinar sus restos arqueológicos, ni siquiera al contemplar a su alrededor las tristes huellas de un trabajo inútil y de esperanzas rotas, acentuando su significado desalentador por la majestad irónica del sol naciente que inundaba el valle de oro falso, cambió su faz adusta por una expresión de sensibilidad. Se limitó a descargar del lomo de su burro exhausto un equipo de minero algo mayor que el animal, y después de atarle a una estaca y escoger un hacha, atravesó inmediatamente el lecho seco del Injun Creek hasta alcanzar la cima de una colina baja y arenosa que había más allá. Al atravesar una valla derrumbada de matorrales y tablas, cogió una de las últimas, la dividió en 5 partes y las afiló por uno de sus extremos. Luego inició una especie de búsqueda, deteniéndose de vez en cuando a examinar con gran atención. Su paciente escrutinio pareció por fin ser coronado por el éxito, porque de repente se irguió en toda su estatura, hizo un gesto de satisfacción, pronunció la palabra Scarry y al instante bajó la colina a grandes zancadas, contando sus pasos, se detuvo y clavó en el suelo una de sus estacas. Miró cuidadosamente a su alrededor, midió otro número de pasos sobre un suelo muy desigual y martilló otro madero. A partir de aquí contó una distancia doble, formando ángulo recto con su anterior caminata, e hincó una tercera estaca. Repitió el proceso y clavó la cuarta y la quinta. Rajó esta y en la hendidura insertó un viejo sobre de carta, lleno de un intrincado sistema de trazos a lápiz. Resumiendo,
valló una colina de acuerdo con las leyes mineras de Hurdy-Gurdy, colocando el acostumbrado aviso. Es necesario explicar que uno de los suburbios de Hurdy-Gurdy, del que más tarde la misma metrópoli se convirtió en suburbio, era un cementerio. Un comité de ciudadanos había planteado la cuestión durante la primera semana de existencia del campamento. Al día siguiente, 2 miembros de dicho comité disputaron sobre cuál sería el emplazamiento más apropiado y al tercer día la necrópolis fue inaugurada con un doble funeral. A medida que el campamento se iba despoblando, el cementerio aumentaba. Mucho antes de que el último habitante, victorioso de la insidiosa malaria y del revólver justiciero, se hubiera largado a través del Injun Creek, dicho emplazamiento se había convertido en un suburbio si no popular, al menos populoso. Ahora, sumida la ciudad en una vejez desagradable de hojas mustias y amarillentas, el camposanto, algo desfigurado por el tiempo y las circunstancias, y no exento del todo de innovaciones gramaticales y experimentos ortográficos, por no decir nada del devastador coyote, satisfacía las humildes necesidades de sus habitantes con razonable competencia. Abarcaba sus buenos 2 acres de terreno, que con buen criterio habían sido escogidos por su carencia de valor mineral. En su interior se alzaban 2 o 3 árboles esqueléticos, uno de los cuales tenía una robusta rama lateral de la que aún pendía significativamente una cuerda gastada por el tiempo. Medio centenar de terraplenes arenosos, una docena de toscos epitafios que mostraban las peculiaridades literarias más arriba comentadas, y una esforzada colonia de perales espinosos. Se mire como se quiera, el lugar sagrado, como se le llamaba con reverencia, apenas podría lucir una desolación superior a la de aquellos momentos. En medio de este feudo, en su parte más poblada, fue donde Mr. Jefferson Doman cercó su propiedad. Si en el curso de realización de sus deseos era necesario desenterrar algún muerto, les concedería el derecho de ser sepultados convenientemente en otro paraje. Este individuo, Mr. Jefferson Doman, era originario de Elizabethtown, donde 6 años antes había dejado su corazón en custodia a una rubia y recatada joven llamada Mary Matthews, en prenda de su retorno para pedir su mano. Sé con certeza que jamás regresarás vivo, nunca triunfas en nada. Este fue el comentario ilustrativo con que Miss Matthews ilustró su propio criterio sobre el éxito e intentó, a su modo, animar a Jeff. Añadió: aunque no lo quieras, también iré a California. Puedo ir metiendo las monedas en saquitos, mientras tú las traes cavando. Esta teoría típicamente femenina acerca de los yacimientos auríferos no la hacía parecer muy lista a los ojos masculinos. Mr. Doman, por otra parte, estaba firmemente convencido de que el oro se encontraba en estado líquido. Criticó sus intenciones con un entusiasmo considerable, apagó sus sollozos poniendo la mano sobre su boca con suavidad, rióse en su cara mientras con besos borraba sus lágrimas, y con un cariñoso ta-ta partió hacia California a trabajar para ella, durante largos y solitarios años, con ánimo firme, esperanza viva y una constante fidelidad que en ningún momento olvidó su objetivo final. Entretanto, Miss Matthews alquiló el monopolio de su humilde talento para ensacar monedas al señor Joe Seaman, jugador procedente de Nueva York, el cual lo apreciaba mucho más que a su otra genialidad, la de desensacarlas y regalarlas a sus rivales de la localidad. En efecto, manifestó su desaprobación acerca de esta segunda faceta, con una hazaña que le valió el puesto de encargado de la lavandería en la prisión de Sing Sing, y a ella el apodo de Moll Cara Partida. Por esta época escribió una conmovedora carta de renuncia a Mr. Doman, incluyendo una fotografía que dejaba bien a las claras la imposibilidad de convertirse algún día en señora Doman.
Explicaba con tanto verismo su caída de un caballo que el pobre asno a cuyo lomo Mr. Doman cabalgaba de regreso de Red Dog, a donde había ido a buscar la carta, expió cumplidamente las culpas del otro bajo las espuelas de su amo. La carta, de modo significativo, fracasó en el cumplimiento de su objetivo. La fidelidad que hasta ahora había sido materia de amor y deber para Mr. Doman se convirtió desde este momento también en asunto de honor. La fotografía que mostraba el rostro, antaño hermoso, desfigurado por una cuchillada, quedó debidamente instalada entre sus cosas, mientras su más bella predecesora era tratada con injurioso desprecio. Al enterarse de ello, Miss Matthews pareció menos sorprendida de lo que el tono de su carta anterior atestiguaba acerca de la generosidad de Mr. Doman. Uno hubiera naturalmente esperado verla estupefacta. Muy pronto, sin embargo, sus cartas fueron espaciándose y por fin cesaron del todo. Pero Mr. Doman tenía otro corresponsal, Mr. Barney Bree, de Hurdy-Gurdy, anteriormente de Red Dog. Este individuo, aunque muy famoso entre los mineros, no era uno de ellos. Sus conocimientos acerca de la minería se basaban sobre todo en un maravilloso dominio de su argot, al que hizo numerosas contribuciones, enriqueciendo su vocabulario con gran número de frases, más notables por su precisión que por su refinamiento, y que impresionaban al novato ignorante con un sentimiento vivo de la profundidad de conocimientos de su inventor. Cuando estaba entreteniendo a un grupo de oyentes admirados de San Francisco o del Este, podía encontrársele dedicado a la comparativamente humilde industria de barrer los diferentes salones de baile y limpiar las escupideras. Al parecer, Barney tuvo solo dos pasiones en su vida: el amor de Jefferson Doman, quien en una ocasión le había hecho un gran favor, y el amor al whisky, que no le había hecho ninguno. Había sido uno de los primeros entre el tropel que embistió Hurdy-Gurdy, pero no prosperó y fue descendiendo en forma paulatina los escalones sociales, hasta encontrarse en la situación de sepulturero. Esta no era su vocación, pero Barney se dedicaba algunas veces a ello, cuando por casualidad coincidía algún malentendido en la mesa de juego con la recuperación de una de sus prolongadas borracheras. Un día recibió Mr. Doman en Red Dog una carta con el matasellos de Hurdy, California, y ocupado en otro menester, la metió en una grieta de su habitación, pensando leerla más tarde. Unos 2 años después, cayó de su escondrijo y la leyó. Decía así: Hurdy, 6 de junio. Amigo Jeff, la he golpeado duro en el osario. Es ciega y piojosa. Estoy en el dividendo. Soy yo, y el silencio será mi canción hasta que silbes. Tuyo, Barney. Postdatas, la he enterrado con Scarry. Mr. Doman, que algún conocimiento en cuanto al argot común de un campamento minero y al sistema privado de Mr. Bree para la comunicación de sus ideas, no encontró ninguna dificultad en interpretar que, con esta singular carta, Mr. Barney le comunicaba que, mientras cumplía con su deber como sepulturero, había descubierto una veta de cuarzo sin afloramientos, evidentemente rica en oro libre, que, movido por consideraciones de amistad, deseaba aceptar a Mr. Doman como socio y, en espera de conocer las intenciones de su compañero, mantendría su descubrimiento en secreto. De la postdata podía inferir claramente que, para disimular el tesoro, había enterrado encima el componente mortal de una persona llamada Scarry. De los acontecimientos subsiguientes, tal como le fueron contados a Mr. Doman en Red Dog, se deducía que antes de tomar tal precaución, Mr. Bree debió eliminar una pequeña competencia del oro. Sea de ello lo que fuere, por esta época empezó a tratarse con una serie memorable de comidas y bebidas que aún forman una de las más gratas tradiciones de la región de San Juan Smith, y de la que todavía se habla en lugares tan distantes como Ghost Rock y Lone Hand. Al final de ellas, algunos primitivos ciudadanos de Hurdy-Gurdy, para los que había tenido las últimas atenciones en el cementerio, le hicieron espacio junto a ellos y descansó en paz.
Mr. Doman terminó de cercar su propiedad y regresó al centro de ella. Se detuvo en el mismo lugar en que, tras su paciente búsqueda entre las tumbas, había suspirado Scarry. Se inclinó de nuevo sobre el epitafio, que llevaba este nombre, y como si quisiera reforzar las imágenes de su vista y oído, pasó su índice sobre las letras labradas con tosquedad. Luego se irguió y añadió oralmente a tan sencilla inscripción el siguiente espantoso epitafio: «Era un torbellino». Si a Mr. Doman se le hubiera exigido demostrar estas afirmaciones, teniendo en cuenta su carácter reprobatorio, con seguridad lo hubieran hecho, se habría encontrado embarazado ante la ausencia de testigos fidedignos, y lo mejor que hubiera conseguido habría sido pura evidencia de oídas. Por la época en que Scarry había sido famosa en los campamentos de los alrededores, cuando, como lo hubiera dicho el editor del Hurdy Herald, la moza estaba en la plenitud de sus facultades, la fortuna de Mr. Doman se encontraba en su marea baja y llevaba una vida laboriosa y nómada de explorador. La mayor parte del tiempo la pasó en las montañas, unas veces con un compañero, otras con otro. Su opinión acerca de Scarry había nacido al escuchar las narraciones admirativas de estos compañeros casuales sobre hechos ocurridos en los campamentos de la vecindad. Nunca había gozado personalmente de las dudosas ventajas de sus favores, ni de la arriesgada distinción de su amistad. Cuando por fin ella terminó su perversa carrera en Hurdy-Gurdy, Mr. Doman leyó en un ejemplar del Herald una columna necrológica entera, escrita por el humorista local en un momento de suprema inspiración. Rindió a su memoria y al genio de su historiador el tributo de una sonrisa y caballerosamente se olvidó de ella. De pie ahora junto a la tumba de esta mesalina campestre, recordó los principales sucesos de su turbulenta carrera, tal como los había oído celebrar junto a los fuegos del campamento, y quizá, intentando justificarse en forma inconsciente, se repitió que había sido una persona de cuidado e hincó su pico en la tumba. En este momento, un cuervo, que había estado posado en silencio sobre la rama del árbol maldito que pendía sobre su cabeza, chasqueó con solemnidad su pico, manifestando su opinión sobre el asunto con un graznido aprobatorio. En su búsqueda de oro, y debido quizá a su conciencia profesional de sepulturero, Mr. Barnaby había excavado un sepulcro desusadamente profundo, de modo que el sol estaba ya en su poniente antes de que Mr. Doman, que trabajaba con la ociosa deliberación de quien tiene algo seguramente enterrado y está exento de posibles reclamaciones de derechos previos, llegara hasta él, ataúd, y pudiera destaparlo. Cuando al fin llegó hasta él, se le presentó una dificultad imprevista. El ataúd, una simple caja de tablones rojos mal conservados, carecía de asas y ocupaba todo el fondo de la fosa. Lo mejor que podía hacer sin violar la decorosa santidad del lugar era excavar por uno de los extremos hasta poder deslizar sus poderosas manos por debajo y alzar el féretro sobre su base más estrecha. La proximidad de la noche aceleró sus esfuerzos. Ni por un momento pensó en abandonar su tarea en este estadio para proseguirla al día siguiente en condiciones más favorables. El estímulo febril de la codicia y la fascinación del miedo le mantuvieron en el lúgubre trabajo con férrea autoridad. Dejó de holgazanear y se aplicó con terrible celo. Con la cabeza descubierta, sin chaqueta y desabrochada la camisa que dejaba al descubierto su pecho, por el que descendían sinuosos arroyos de sudor, este duro e impenitente buscador de oro y violador de tumbas trabajaba con energía gigantesca que casi dignificaba lo horrible de su propósito. Cuando el sol consumió las orlas que flotaban sobre las colinas del oeste y la luna llena hubo escalado las sombras que cubrían la llanura purpúrea, consiguió levantar el ataúd sobre su base en uno de los extremos de la excavación. Luego, al mirar el féretro sobre el que caían los resplandores del astro nocturno, el hombre, de pie en el extremo opuesto, sintió una oleada de súbito terror al ver aparecer sobre los tablones una cabeza humana, su propia sombra.
Por un instante, esta circunstancia casual erizó sus cabellos. Le asustaba el rumor de su angustiada respiración e intentaba detenerla, pero sus pulmones amenazaban estallar. Riendo entonces a media voz, mas sin ningún convencimiento, empezó a mover su cabeza de un lado a otro para asegurarse de que conservaba el dominio sobre su propia sombra. Intentaba ganar tiempo, oponiéndose y retardando prudentemente la inevitable catástrofe. Sentía que las invisibles fuerzas del mal se cerraban sobre él y regateaba unos instantes frente al destino. Entonces observó en sucesión una serie de circunstancias extraordinarias. La superficie de la caja, sobre la que tenía los ojos clavados, no era lisa, sino que presentaba dos salientes distintos, uno longitudinal y otro transversal. En el punto de intersección, en la parte más ancha del féretro, había un corroído disco metálico que reflejaba con triste brillo los resplandores nocturnos. De los bordes exteriores, a intervalos, sobresalían oxidadas cabezas de clavos. Cielo santo, esta frágil producción del carpintero había sido colocada en la tumba cabeza abajo. Quizá se trataba de una broma del campamento, una manifestación práctica del espíritu chistoso que había encontrado expresión literaria en el descabellado comentario necrológico salido de la pluma del gran humorista de Hurdy-Gurdy. Tal vez tenía algún oculto significado personal, impenetrable para los no iniciados en las tradiciones locales. Una hipótesis más caritativa es la de que todo se debía a un error de Mr. Barnaby, que al llevar a cabo el entierro sin ayuda, ya fuera para conservar el secreto del oro o por apatía pública, había cometido un desatino que luego no supo o no quiso rectificar. Sea lo que sea, la pobre Scarry había sido colocada bajo tierra boca abajo. Cuando el terror y el absurdo se aunan, el efecto es espantoso. Este hombre valeroso y atrevido, este esforzado trabajador nocturno entre los muertos, este antagonista que retaba a la oscuridad y desolación, sucumbió por culpa de una ridícula sorpresa. Se estremeció de frío, temblaba y sacudía sus recias espaldas como si quisiera apartar una mano de hielo. Cesó de respirar, y la sangre en sus venas, no pudiendo abatir sus ímpetus, hervía bajo la piel aterida. Al no recibir oxígeno, ascendía hasta su cabeza y congestionaba su cerebro. Todas sus funciones vitales se habían pasado al enemigo. Incluso su corazón estaba contra él. No se movió. Era incapaz de gritar. Solo un ataúd y estaría tan difunto como la muerte que tenía delante, de la que solo le separaba la longitud de la tumba abierta y el espesor de un tablón podrido. Uno por uno recuperó sus sentidos. La ola de terror que había inundado sus facultades empezó a retroceder. Pero con el regreso de sus sentidos perdió extrañamente de vista al objeto de sus temores. Veía los rayos de luna que doraban el féretro, mas no distinguía el féretro dorado por ellos. Levantó la vista y volvió la cabeza. Percibió con curiosidad y sorpresa las negras ramas del árbol de los ahorcados e intentó calcular la longitud de la soga desgastada que colgaba de su mano fantasmal. Los ladridos de lejanos coyotes le impresionaron como algo oído en sueños mucho antes. Un búho batió sus alas silenciosas sobre su cabeza, y él intentó predecir la dirección de su vuelo cuando alcanzara los riscos, cuyo frente iluminado se alzaba a 1 milla de distancia. Su oído percibió los pasos furtivos de una taltusa que se movía bajo la sombra del cactus. Observaba intensamente. Todos sus sentidos estaban alerta. Sin embargo, no divisaba el ataúd. Del mismo modo que uno puede contemplar el sol hasta que lo ve negro y desaparece, su espíritu, consumida toda su capacidad de terror, no era ya consciente de la existencia de ningún objeto terrorífico. El asesino escondía la espada. Durante esta pausa en la batalla sintió un olor dulzón y nauseabundo.
De momento, pensó que se trataba de una serpiente de cascabel e involuntariamente trató de mirar entre sus pies. Estos eran casi invisibles en la oscuridad de la tumba. Un ronco estertor, como si un ofidio atenazara una garganta humana, parecía llegar del cielo, y un momento después una sombra enorme y negra descendió de la rama más alta del árbol espectral, revoloteó un instante ante su rostro y batió alas en dirección a las tinieblas que cubrían el arroyo. Era un cuervo. El incidente le devolvió a la realidad de la situación y otra vez sus ojos buscaron el ataúd levantado, ahora iluminado por la luna. Vio el brillo de la placa metálica e intentó descifrar la inscripción sin moverse del sitio. Luego empezó a especular sobre lo que había debajo. Su imaginación creadora le presentó un vivo espectáculo. Los tablones ya no eran obstáculo para su visión. Allí estaba el cuerpo lívido de la difunta, de pie con su mortaja, mirándole desde sus ojos contraídos y sin párpados. La mandíbula inferior se había desprendido y la ausencia del labio superior dejaba al descubierto sus dientes. Podía adivinar el contorno de las mejillas vacías con las llagas de la podredumbre. Por un misterioso proceso, su pensamiento se volvió por primera vez en aquel día hacia la fotografía de Mary Matthews. Comparó su rubia belleza con el aspecto repugnante de este rostro muerto, el objeto más adorable que jamás conoció con el más horrible que podía concebir. El asesino avanzaba ahora y, desenvainando la espada, la apuntaba contra la garganta de su víctima. Para decirlo de otra manera, el hombre fue adquiriendo conciencia, al principio tenue y luego claramente, de una impresionante coincidencia, la relación entre el rostro de la fotografía y el apellido del epitafio. El primero estaba desfigurado, el segundo describía una desfiguración. Este pensamiento se apoderó de él y le estremeció. Poco a poco, el rostro que su imaginación había creado tras la tapa del féretro fue transformándose. El contraste se convirtió en parecido, y éste en identidad. Recordó las muchas descripciones que había oído acerca del aspecto personal de Scarry en las tertulias junto al fuego del campamento. Intentó con mediano éxito evocar el tipo exacto de desfiguración que había dado a aquella mujer tan feo nombre. La fantasía suplió los fallos de la memoria representándola con la validez de la convicción. En su loco intento por recordar tales retazos de la historia que había oído contar, los músculos de sus manos estaban rígidos en una dolorosa tensión, como si hiciera un esfuerzo por levantar un gran peso. Su cuerpo se encogía y retorcía en el empeño. Los tendones de su cuello sobresalían como látigos tensos, y su respiración producía ronquidos entrecortados. No podía retrasarse mucho la catástrofe, pues de lo contrario la agonía de la anticipación no dejaría nada para el coup de grâce de la comprobación. La cara cortada que se escondía bajo la tapa del ataúd lo mataría a través de los tablones. Un movimiento del féretro lo calmó. Veníasele encima hasta unos centímetros de su rostro, aumentando de tamaño a medida que se acercaba. El mohoso disco metálico que contenía una inscripción ilegible a la luz de la luna lo miraba fijamente a los ojos. Decidido a no huir, intentó apoyar sus hombros con mayor firmeza contra la pared de la excavación, pero casi cayó de espaldas en el intento. No había ningún soporte detrás suyo. Avanzó sobre su enemigo, desenvainando el pesado cuchillo que había sacado de su cintura. El ataúd no se había movido, y él sonrió al pensar que no podría retroceder. Levantó el cuchillo y proyectó con toda su fuerza la pesada empuñadura contra el disco metálico. Resonó el violento impacto, y la tapa podrida cayó en 1000 pedazos sobre sus pies con un rumor amortiguado. El vivo y la muerta estaban cara a cara, el hombre enloquecido que aullaba frenéticamente y la mujer que silenciosa y tranquilamente permanecía en pie. Era un ser espantoso. Algunos meses más tarde,
una comitiva de hombres y mujeres pertenecientes al mejor círculo social de San Francisco pasaron a través de Hurdy-Gurdy en su camino hacia Yosemite Valley, siguiendo una nueva ruta. Detuviéronse allí a comer y durante los preparativos exploraron el campamento abandonado. Uno de los miembros del grupo había estado en Hurdy-Gurdy en los días de su esplendor. Había sido, por cierto, uno de sus más prominentes ciudadanos. Solía decirse que circulaba más dinero por su mesa de juego en una sola noche que por las de todos los competidores juntos en una semana. Ahora, sin embargo, era un millonario comprometido en empresas de mayor envergadura y no pensaba que estos éxitos antiguos tuvieran suficiente importancia para ser mencionados. Acompañaba a la expedición su mujer inválida, señora famosa en San Francisco por la costosa naturaleza de sus diversiones y la exigente rigurosidad en lo que atañía a la posición social y antecedentes de sus servidores. Durante un paseo entre las cabañas abandonadas del solitario campamento, Mr. Porfer llamó la atención a su esposa y amigo hacia un árbol que se alzaba sobre una suave colina, más allá del Lincoln Creek. Como os dije, comentó, pasé por este campamento en 1800 y me contaron que por lo menos 5 hombres habían sido colgados por vigilantes en varias épocas, y todos ellos en este árbol. Si no me equivoco, todavía hay una cuerda suspendida de él. Vayamos a verlo. Mr. Porfer no añadió que la cuerda en cuestión era quizá la misma de cuyo fatal abrazo escapó su cuello tan a tiempo que de haberse retrasado 1 hora en abandonar la comarca le hubiera servido de corbata. Caminando con lentitud río abajo, en busca de un lugar para cruzarlo, la comitiva se encontró con el esqueleto limpiamente roído de un animal que Mr. Porfer, tras atento examen, dictaminó ser un asno. Habían desaparecido las inconfundibles orejas, pero gran parte de la incomible cabeza había sido respetada por fieras y aves. La recia brida de crin de caballo permanecía intacta, así como la riata del mismo material que lo sujetaba a una estaca clavada con fuerza en el suelo. Por los alrededores veíanse esparcidos los componentes metálicos y de madera de un equipo minero. Se hicieron los comentarios habituales, cínicos por parte de los caballeros y refinados por la de las señoras. Un poco más tarde llegaron al árbol del cementerio y Mr. Porfer, despojándose de su dignidad, se colocó bajo la soga podrida y pasó con confianza el lazo alrededor de su cuello. Esto pareció producirle gran satisfacción, pero horrorizó enormemente a su esposa, cuya sensibilidad recibió un fuerte golpe. Una exclamación, surgida de labios de uno de los componentes de la partida, los llevó a reunirse alrededor de una tumba, en cuyo fondo podía verse una confusa masa de huesos humanos y los fragmentos destrozados de un ataúd. Lobos y buzardos habían realizado los postreros ritos funerarios. Se distinguían 2 cráneos y a fin de investigar tan extraña redundancia, un caballero de los más jóvenes tuvo la osadía de saltar dentro de la fosa y entregarlos a otro que permanecía fuera, antes que la señora Porfer pudiera indicar su marcada desaprobación de acto tan repulsivo, con considerable elocuencia y bien escogidas palabras. Tras proseguir su búsqueda en el fondo de la sepultura, apareció entre los escombros un mohoso disco metálico con una inscripción rudamente grabada. Mr. Porfer fue el encargado de descifrarla, cosa que hizo con dificultad, pero en voz alta y emotiva, según juzgó conveniente dadas las circunstancias, consiguiendo un notable éxito en el efecto dramático y en el lucimiento de sus habilidades retóricas. Manuelita Murphy, nacida en la Misión San Pedro, muerta en Hurdy-Gurdy a los 47 años. El infierno está lleno de gente como ella. En deferencia a la piedad del lector y a los nervios de la señora Porfer, permítasenos no insistir en la penosa impresión producida por esta singular inscripción. Me limitaré a decir que las cualidades oratorias de Mr. Porfer jamás habían sido objeto de tan espontáneo y abrumador reconocimiento.
La siguiente recompensa para los violadores de la tumba fue un largo rizo de cabello negro manchado de arcilla. Pero esto constituía un anticlímax tan violento que recibió escasa atención. De repente, con gesto de excitación, el joven desenterró un fragmento de roca gris y tras examinarla con prisa, la tendió a Mr. Porfer. Bajo los reflejos solares adquiría un brillo amarillento. Estaba cubierta con puntitos brillantes. Mr. Porfer se la arrebató, la escrutó atentamente un momento y luego la arrojó con despreocupación, diciendo: «Piritas de hierro, oro de tontos». El joven, que permanecía en el lugar del descubrimiento, se encontraba, al parecer, algo desconcertado. Entretanto, la señora Porfer, incapaz de soportar por más tiempo aquel enojoso asunto, se había encaminado hacia el árbol y sentado sobre sus raíces. Mientras ponía en su sitio un rizo de cabellos dorados que ondeaban sueltos, atrajo su atención lo que parecía ser el fragmento de una vieja chaqueta. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie observaba un acto tan impropio de una señora y deslizó su enjollada mano en uno de los bolsillos, del que sacó una enmohecida agenda. Su contenido era el siguiente: un paquete de cartas con remite de Elizabethtown, New Jersey, un mechón de cabellos rubios atados con una cinta, una fotografía de una hermosa muchacha, una fotografía de la misma muchacha singularmente desfigurada, un apellido en el reverso de la fotografía, Jefferson Doman. Unos minutos después, un grupo de ansiosos caballeros rodeaba a la señora Porfer, que estaba sentada inmóvil al pie del árbol, con la cabeza inclinada hacia adelante y una arrugada fotografía entre sus dedos crispados. Su esposo alzó su cabeza. A la vista de todos quedó un rostro lívido, si exceptuamos la larga y deforme cicatriz conocida por todos sus amigos, que ningún maquillaje podía esconder y que ahora atravesaba la palidez de su faz como una maldición visible. Desgraciadamente, Mary Matthews Porfer había muerto. Y este es el fin de esta increíble historia. ¿Qué les ha parecido este hombre enamorado que va a buscar oro para su mujer y su mujer que termina estando en la tumba? Un poco enrevesado, sinceramente muchas cosas que no comprendí, lo voy a tener que releer. También el libro es un libro que se ve bastante viejito y su forma de traducir es un poco deficiente, diría yo. Faltan algunos puntos, algunas comas, pero bueno, muy linda historia. Sinceramente, aterradora la parte en la que se encuentra el ataúd al revés. Es como una cuestión supersticiosa, ¿verdad? Cuéntenme ustedes qué les ha parecido. Si les gustó, si realmente sintieron el miedo paralizante del momento donde el hombre abre el ataúd. Ese miedo supersticioso, sin sentido, ¿verdad? Que sentimos todos muchas veces en la oscuridad, entre las sombras, sin saber por qué, sin siquiera pensarlo conscientemente. Muy bien, queridos amigos, hasta acá hemos llegado. Les agradezco sinceramente que me hayan escuchado contando esta historia, que hayan estado presentes a pesar de que ustedes saben que muchas veces me trabo, vuelvo para atrás. No es una lectura excelentemente perfecta como, bueno, en otros lugares, porque, bueno, las voy leyendo un poco espontáneamente. Esa también era la idea. Pero bueno, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Tengo algunos también errores de edición. Sepan comprender, lo hago todo yo sola con la computadora que tengo y nada más. Así que en futuros videos voy a estar mejorando todo lo que pueda. He escuchado anteriores y he visto errores y bueno, sepan que soy un ser humano aunque no parezca. Así que gracias por
todo el aguante que me están haciendo para que yo pueda seguir contándoles más historias. Y sin hacerlo más largo, les digo que la próxima tenemos otro cuento de ultratumba. Todavía hay más. Así que vamos a seguir disfrutando de estos grandes autores y nos vemos mañana con otra historia. Hasta la próxima. Gracias.